Solo en la carretera, después de horas conduciendo sin parar, solo quería descansar. Estaba exhausto, cubierto de polvo y sin fuerzas. Cuando vi ese motel destartalado con su letrero de neón parpadeando en la oscuridad, no lo pensé dos veces. Detuve el camión, agarré la llave y entré en la habitación. Era solo una cama vieja, paredes manchadas y un olor extraño, pero era suficiente. Pero en menos de 10 minutos comencé a escuchar pasos afuera, susurros, risa baja, una sombra. Se detuvo justo frente a la ventana y no se movió. El tiempo se congeló y antes de que pudiera hacer nada, hubo un fuerte golpe en la puerta. ¡Policía estatal! ¡Abran!, gritaron desde el otro lado. Mi corazón se detuvo y lo que ocurrió después nadie en su sano juicio podría haberlo imaginado. En Ramiro viajo de un extremo a otro de México, siempre sola con mi viejo. Freightliner. He dormido en gasolineras, en patios, incluso en medio de la nada. Pero esa noche lo único que quería era una cama decente y una ducha caliente. Acababa de entregar una carga a Guadalajara, me moría de ganas de descansar. Me encontré con un pequeño motel al lado de la carretera, de esos sencillos, y me vino a la mente, va a estar ahí mismo. Tan pronto como entré en la habitación, comencé a escuchar pasos, donde una sombra se detuvo frente a la ventana y se quedó allí, quieta. Antes de que pudiera reaccionar, llegaron los gritos. ¡Policía estatal! ¡Abra ya! En ese momento, mi corazón estaba en la boca. Creí que me iban a arrestar, sin saber siquiera por qué. Y eso no sería lo peor. Lo que hice después, hasta el día de hoy, nadie lo cree. Y espera a ver hasta el final. El lugar parecía normal a primera vista, pero tenía ese aire pesado, un tanto sofocante, como si el tiempo transcurriera de manera diferente dentro. La entrada era sencilla, con un cartel rojo que se movía en lo alto y algunos azulejos desconchados en las paredes de recepción. Toqué el timbre una vez, 2 veces, nada. Justo cuando estaba pensando en darme la vuelta y dormir en la cabina del camión, una mujer apareció de la nada, saliendo de un pasillo oscuro. Tenía la mirada perdida, ojeras y una forma extraña de hablar, como si tuviera miedo de algo. Evitó mirarme a los ojos. Pedí una habitación solo para dormir unas horas y continuar mi viaje por la mañana. Tiró la llave sobre el mostrador, sin decir mucho, y señaló hacia atrás, hacia las habitaciones más alejadas. Caminé hacia allí con la sensación de que alguien me estaba observando. El estacionamiento estaba casi vacío. Lo único que se podía ver era un coche viejo cubierto por una lona sucia. Entré en la habitación número 27, una luz amarilla tenue, un olor a humedad y un silencio tan absoluto que resultaba perturbador. No hay sonido de TV en las otras habitaciones, nada. Dejé mis cosas en la silla, me quité las botas y me acosté solo para estirar un poco mi cuerpo. Pero tan pronto como cerré los ojos, algo me abofeteó. Había algo fuera de lugar. El pestillo de la puerta estaba un poco flojo, como si hubiera sido forzado. La ventana, a pesar de estar cerrada, tenía huellas dactilares por dentro y por fuera, y el espejo del baño parecía tener una grieta reciente, todavía húmedo en los bordes, como si alguien lo hubiera golpeado recientemente. Me levanté lentamente, sintiéndome como si me estuvieran observando. Fui a la puerta y acerqué mi oído. Nada, solo el sonido distante de una radio crepitante, como si estuviera mal sintonizada. Regresé a la cama, pero mi cuerpo no se relajaba. Con cada minuto que pasaba, el entorno se sentía más extraño, como si se estuviera cerrando sobre mí. Afuera se oían pasos ligeros, pero nadie hablaba. En un momento escuché un crujido, alguien apoyándose lentamente contra mi puerta. Y fue entonces cuando empecé a sentir un escalofrío recorriendo mi columna, como si algo estuviera a punto de suceder.
algo que no tenía ningún sentido en esa situación. El pomo de la puerta giró ligeramente, pero no se abrió. Esperé inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los pasos se alejaron. Me senté allí en el borde de la cama, con el corazón acelerado, cuando me di cuenta de algo aún peor. El auto cubierto en el estacionamiento había desaparecido. Eran ya pasadas las 2 de la mañana cuando oí aquel sonido seco en el pasillo. No era solo el crujido de la madera vieja, era como si alguien hubiera corrido y de repente se hubiera detenido. Poco después, un pesado silencio se apoderó de la habitación, como si el sonido hubiera sido tragado por algo. Me levanté lentamente, sintiendo el suelo frío en las plantas de mis pies, y caminé con cuidado hacia la ventana. Corrí la cortina, un poquito, lo suficiente para poder echar un vistazo sin que me vieran. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra pasó cerca de la pared, caminando lentamente, como si espiara las habitaciones. Su cuerpo era delgado, un poco encorvado. Su forma de caminar no era normal. No parecía un empleado ni un invitado. Era como si esa persona supiera exactamente lo que buscaba. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. Me alejé de la ventana y me apoyé contra la pared, tratando de pensar con claridad. Cogí mi móvil para llamar a alguien, pero no había señal, ni siquiera un bar. Intenté activar la ubicación en el GPS, se quedó bloqueado. Parecía que todo en ese lugar se derrumbaba, como si el tiempo, la señal, la lógica, todo se hubiera congelado allí. El silencio regresó, solo que ahora más tenso. El único sonido era el ventilador del techo girando lentamente, produciendo un ruido repetitivo, casi hipnótico. De repente, oí otro crujido, esta vez al lado del baño. Caminé hacia allí lentamente y vi que la puerta estaba entreabierta. Recordé haberlo cerrado, intenté encender la luz. Nada, oscuridad total. Me quedé quieto, escuchando, y lo oí, una respiración baja, muy suave, pero claramente ahí dentro. No era mío, y no podía venir de nadie más, ya que la habitación era solo mía. Di 2 pasos hacia atrás sin apartar la vista de la oscuridad del baño, cuando la puerta se cerró sola con un golpe. El ruido era tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo sentado e instintivamente busqué algo para defenderme. Cogí la lámpara de la mesa, pero se rompió en mi mano. Los fragmentos me cortaron los dedos y la sangre empezó a gotear sobre el suelo frío. Fue en ese momento que vi algo más a través de la ventana. La misma sombra, pero ahora detente. Propiedad. Mirándome directamente, con su rostro oculto por la capucha. Ella no se movió. Acabo de mirar. Una figura oscura en medio de la ligera niebla que comenzaba a formarse afuera, aunque no hacía frío. Me escondí junto a la cama, tratando de controlar mi respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Traté de recordar la cara de la mujer en la recepción. Eso no era normal. Nadie vino a comprobar los ruidos, sin personal, sin seguridad. Fue como si estuviera solo, completamente solo, pero algo me decía que no era así. Y entonces vino el sonido más extraño de toda la noche. 3 golpes lentos, no en la puerta, pero dentro de la habitación. Esos 3 golpes dentro de la habitación me dejaron paralizado. No era el viento. No era el crujido de la madera, eran ritmos conscientes y rítmicos, como si alguien quisiera demostrar que estaba allí conmigo. La habitación pareció encogerse. Me levanté lentamente, conteniendo la respiración, e intenté abrir la puerta para escapar, pero el pomo se atascó. Giré fuerte y nada. Lo golpeé con mi hombro y la puerta ni siquiera se movió. Empecé a sudar fríamente. La pantalla la lámpara rota en el suelo, el espejo del baño ahora con una grieta aún más grande y la sombra afuera. Todo parecía parte de una trampa. La mente intentó encontrar explicaciones.
Alguien estaba tratando de asustarme. Un robo. Un motel fantasma. Nada tenía sentido. Pasaron unos minutos. Quizás menos, quizás más. El tiempo parecía distorsionado allí, hasta que de la nada una secuencia de golpes violentos me hizo saltar, esta vez en la puerta principal. «Policía estatal, abra la puerta ahora mismo». La voz salió firme, autoritaria, de alguien acostumbrado a ser obedecido. Me llevó un tiempo asimilarlo. ¿Policía? ¿En ese lugar? ¿En este momento? Me tambaleé hasta el borde de la cama y abrí la puerta con la mano todavía cubierta de sangre. La luz de la linterna cayó directamente en mis ojos, cegándome por unos segundos. «Las homos arriba, salga del cuarto», gritó uno de los 3 policías que estaban allí, armado, serio, visiblemente tenso. Hice exactamente lo que me dijeron, sin discutir. Salí con las manos en alto, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. El pasillo ahora parecía diferente. Iluminado por las linternas, mostró detalles que no había notado antes. Manchas en el piso, puertas con números descoloridos, marcas de desgaste en las paredes. Uno de ellos me empujó hacia adelante. Otro registró la habitación mientras el tercero hablaba rápidamente por la radio. Pregunté qué estaba pasando, pero nadie respondió. La radio crepitaba con códigos que no entendía. La tensión en los rostros de los policías me dijo que esto era serio, mucho más grave de lo que hubiera imaginado. Me preguntaron si había visto a alguien extraño. Hablé de la mujer de recepción, la sombra, los ruidos. Se miraron, pero no dijeron nada. El que estaba registrando la habitación salió pálido, como si hubiera visto algo malo dentro. Luego, sin explicarme nada, me dijeron que subiera al coche de policía. Yo, sin entender, obedecí. El motor arrancó y empezamos a salir. Fue entonces cuando uno de los policías habló en voz baja, casi como si no quisiera que yo oyera. «Ese motel debería haber cerrado hace años». El vehículo continuó por ese camino de tierra lleno de baches hasta que regresó al edificio principal del motel. Durante el camino nadie habló. Solo el sonido de la rueda golpeando las rocas, el motor zumbando suavemente y la radio silbando de fondo. Cuando la luz de la recepción apareció frente a mí, vi que no estaba solo en esta historia. Había 2 hombres más afuera, sentados en el suelo, con aspecto asustado, y una mujer más lejos, rodeada de agentes de policía. Uno de ellos me dijo que me agachara y me indicó que me situara junto a una pared, sin tocar nada. Obedecí sin entender qué diablos estaba pasando. Minutos después, un oficial mayor se acercó y fue directo. «¿Conoces a la mujer de la habitación 12?» Negué con la cabeza. Ni siquiera sabía que había alguien más alojado allí. Me miró fijamente durante unos segundos, como si quisiera confirmar si estaba mintiendo. Entonces llegó la bomba. Me dijo que el motel estaba en el centro de una investigación sobre trata de personas. Según él, la policía llevaba semanas vigilando actividades sospechosas en ese lugar, desapariciones de mujeres, movimientos extraños de vehículos, identidades falsas, todo en un esquema tan bien elaborado que parecía una serie policíaca. Dijo que esa noche recibieron una pista anónima de que uno de los involucrados regresaría al lugar. Cuando abrieron el sistema de reservas clandestinas, apareció mi nombre. Mi nombre es la matrícula de mi camión. Usaron mis datos para hacer una reserva para la habitación 27, la misma en la que me hospedaba. En ese momento, mis piernas se sintieron débiles. ¿A qué te refieres con mi nombre? ¿A qué te refieres con mi matrícula? Creí que me estaban acusando, que alguien lo estaba preparando, que quizás había dejado una copia de documentos en algún correo, en algún envío, no lo sé.
Pero el policía siguió mirándome, tratando de descifrar mis reacciones. Fue entonces cuando me di cuenta, si no hubieran llegado a esa hora, quizá yo habría desaparecido esa noche sin dejar rastro. Uno de los otros hombres comenzó a gritar que era inocente. Otro lloró. El ambiente estaba pesado y tenso. Uno de los oficiales llevaba una tablet con fotografías de documentos, reservas, imágenes de cámaras. Y allí, entre esas imágenes, apareció mi rostro. Foto tomada a lo lejos, a la entrada de una gasolinera en Querétaro, días antes. Alguien me había seguido, alguien sabía mi horario, mis rutas, y lo peor, sabían dónde iba a dormir. El frío que sentí no era solo por miedo, fue debido a la magnitud del problema. Estaba bajo investigación federal y ni siquiera lo sabía. Cuando me dejaron sentarme unos minutos, comencé a juntar las piezas. Y fue en ese momento que algo me hizo mirar hacia la puerta de recepción. Esa mujer de la noche anterior, ella estaba allí. Solo que ahora, con otra cara, otra expresión y otro nombre. La escena de la recepción parecía una de esas películas policiales que ves y piensas que nunca experimentarás nada igual. Pero allí estaba yo, sudado, sucio, con la cara ardiendo de nervios y sin entender cómo mi nombre había acabado en medio de ese caos. El comandante de la operación me tomó aparte y de manera seca me pidió mis documentos, facturas de carga e itinerario de viaje. Abrí mi mochila temblando. Saqué el sobre donde siempre dejo todo organizado, se lo entregué y esperé a que dijera algo. El hombre analizó los papeles en silencio. Revisó la hora GPS del celular de la patrulla y la comparó con los registros del sistema policial. Cada segundo allí parecía una eternidad. Estaba dispuesto a que me llevaran a la comisaría, aunque era inocente, pero luego llamó a otro policía y le susurró algo. Minutos después regresó y dijo: «Parece que fuiste solo una persona más que cayó en su trampa. Usaron tus datos, sí, pero estás limpio». Escuchar eso fue un alivio, pero al mismo tiempo me dio una sensación extraña. Fui una víctima, sí, pero eso no borró lo que había pasado. El susto, la humillación, el miedo a perderlo todo, por culpa de una trampa. Respiré profundamente, pero no pude relajarme. Uno de los oficiales me explicó que, como el lugar aún estaba bajo investigación y mi seguridad podía estar en riesgo, me iban a escoltar fuera de la ciudad. Me dijeron que me subiera a la camioneta, pero antes de girar la llave, un policía pidió registrar la cabina. Me fui. Miró a su alrededor, sacó el colchón, rebuscó en las cajas de herramientas, incluso debajo del salpicadero. Nada. Cuando terminó dijo: «Ahora vete», y me fui. Con 2 vehículos delante y uno detrás, seguimos la carretera 45D, saliendo de San Juan del Río. Afuera, el sol comenzaba a salir. La niebla baja cubría los campos como un velo y aún podía oler el motel en mi camisa. La vergüenza era casi tan grande como el miedo. Pensé en mis hijos, en mi mujer, en qué habría pasado si yo hubiera desaparecido esa noche. Un coche de policía hizo parpadear sus luces y aceleró. Recibí el mensaje. Era hora de seguir adelante. Solo, pero cuando doblé la esquina y miré por el espejo retrovisor, noté algo que me dejó paralizado otra vez. Un coche negro, parado al costado del camino con los vidrios polarizados, no era un vehículo, tampoco parecía un coche civil normal. Y lo más curioso, era el mismo que había visto días antes en otra gasolinera cerca de León. En ese momento mi mano sudaba sobre el volante. Volví a mirar por el retrovisor, parpadeé las luces como intentando alejar un mal presentimiento, pero el coche negro seguía detenido, inmóvil, con los vidrios polarizados y el motor apagado. Sentí que se me revolvía el estómago. No fue casualidad. Era el mismo coche que días antes había visto cerca de la cafetería de León cuando paré a tomar un café y comprobar la presión de los neumáticos. En ese momento no le presté atención.
Ahora, después de todo lo que he pasado, entiendo que ya me estaban vigilando mucho antes del motel. Aceleré un poco, pero sin que se me notara en la cara. Quería salir de allí rápidamente, encontrar un lugar concurrido, algún lugar con gente, luz, una cámara. Mis ojos iban de un espejo retrovisor a otro como si estuvieran pegados. Pero el coche no se movió. Desapareció de mi vista después de unos 2 o 3 kilómetros. Aún así, el escalofrío permaneció. Y en el fondo, sabía que ese no era el final de la historia. Solo una señal de que había tocado donde no debía y casi pagué caro por ello. Después de eso, me juré a mí mismo. Nunca más me detendría en un lugar sin referencia. Un motel, barato en medio de la nada, con la recepción vacía y una habitación lejana, se convirtió para mí en la máxima señal de alerta. Aprendí que el mayor peligro no siempre es un pinchazo o una curva mal hecha. A veces es en el lugar donde decides descansar, un lugar que parece tranquilo, pero está lleno de cosas malas que suceden detrás de los muros. Pasé días con dolor de cabeza, repasando cada paso de aquella noche. Repetí la escena de la policía invadiendo la habitación, el sonido de la linterna golpeando mi cara, la voz fría preguntando por una mujer que nunca había visto. Y todo porque alguien usó mi nombre, mi matrícula, mis datos. Fue un truco sucio y podría haber acabado todo. Carrera, libertad, incluso con mi vida. Caminé a casa con la cabeza gacha. Le conté todo a mi esposa y a mis hijos. Me escucharon en silencio y luego me abrazaron como si hubiera regresado de una guerra. En cierto modo, realmente volví. Ahora, cada vez que paso por un motel de carretera, recuerdo ese pasillo oscuro, la habitación sofocante, la sombra en la ventana y el shock de ser tratado como un criminal por algo que ni siquiera sabía que existía. Por eso hoy en día, si no es un lugar conocido, con vigilancia y luces encendidas, ni se me ocurre parar. Prefiero dormir en la cabina con el ruido del motor de fondo que arriesgarme a despertar en medio de una operación policial, porque el camino enseña, y a veces enseña de la manera más difícil posible. Si escuchaste esta historia hasta el final, es porque has experimentado lo que es vivir en la carretera, o al menos respetas a quienes lo hacen, y por eso vale la pena estar aquí. Cada semana hay un informe real, algo que solo entienden los que están allí. Si esta historia te ha enganchado, imagina lo que está por venir. Así que suscríbete al canal para no perderte los próximos reportajes, cada uno con una lección que puede salvar más de un viaje. Deja un comentario abajo contándonos si alguna vez has pasado por algo similar, si hubieras reaccionado diferente. Y por supuesto, si este video te conmovió, deja un me gusta. Esto ayuda mucho y demuestra que hay más gente que valora a quienes llevan el país a sus espaldas. Os invito a ver el siguiente vídeo. Tiene una historia escalofriante, con un camionero que juraba que estaba solo. No os podéis imaginar cómo fue su historia. Hasta nuestro próximo encuentro.